Como vemos en pantalla, se tiene dibujada una línea de una unidad. En AutoCAD se dice que esa línea mide una unidad de dibujo. ¿Pero qué representa esa unidad? ¿Una pulgada? ¿Un milímetro? ¿Un metro? ¿O alguna otra unidad de medida? AutoCAD no nos muestra la unidad de medida. Por lo tanto, con solo ver esta línea, no sabemos qué magnitud representa. Desde la versión 2009, AutoCAD permite configurar la unidad de medida de las unidades de dibujo. En arquitectura, en países como el nuestro, donde se utiliza el sistema métrico, lo usual y conveniente es que esa unidad represente un metro. Es decir que, en general, y en nuestro medio, una unidad de dibujo debe representar un metro y así trabajaremos en este curso. Para establecer la unidad de medida utilizaremos el comando dwg-units, al cual solo se puede acceder desde la línea de comandos. Escribimos entonces en la línea de comandos dwg-units y vemos que AutoCAD propone "-dwg-units". Ese es el nombre correcto del comando, comenzando con un guión. Asimismo, podemos observar que la palabra dwg-units está formada por dwg, que deriva de drawing, dibujo en inglés, y units, unidades en inglés. Entonces, dwg-units significa unidades de dibujo y justamente la función de este comando es establecer la unidad de medida de las unidades de dibujo. Al ejecutar este comando, vemos que se muestran las opciones para establecer la unidad de medida que corresponda en cada caso. El primer dato que este comando solicita es la configuración de la unidad de medida en la que se quiere trabajar. Presenta una lista de 6 opciones estandarizadas, identificando a cada una de ellas con un número. Si hemos iniciado un dibujo mediante una plantilla que establece el sistema métrico, concepto que se verá más adelante en esta misma clase, AutoCAD de manera predeterminada configurará la unidad de medida en la opción 3, es decir, en milímetros. Podemos observar efectivamente que la opción predeterminada es 3. Es decir, que si dejamos la opción 3, tal como está en este momento, la unidad de medida quedará establecida en milímetros. Por lo tanto, debemos elegir la opción 6 para establecer la unidad de medida para este dibujo en metros. Muchos usuarios desconocen este comando y por lo tanto dibujan en el sistema métrico, lo cual es correcto, pero en milímetros, creyendo que dibujan en metros. Seguidamente, el comando pregunta si el formato de visualización de las unidades de dibujo será el formato científico, el cual es útil para representar números muy grandes o números muy pequeños, o el formato decimal. Optamos por la opción 2, decimal, que corresponde a la opción predeterminada propuesta por AutoCAD. El siguiente paso es establecer la precisión de visualización lineal que nos permite determinar la precisión, es decir, cuántos decimales necesitamos para trabajar. En arquitectura no se necesitan más de 2 decimales, ya que se trabaja con una precisión de centímetros. Seleccionamos entonces una precisión de 2 o máximo de 3 decimales. En este caso, estableceremos 2. Seguidamente, AutoCAD pregunta si se quiere poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos. Este cuarto paso propone escalar otros dibujos u objetos al insertarlos en el presente dibujo. Para explicar en profundidad esta opción, es necesario contar con conocimientos y conceptos que a esta altura del curso todavía no se han tratado.
Por ello, dejaremos la explicación para una clase posterior en donde se estudian los bloques de AutoCAD. Sin embargo, podemos adelantar algo sobre el propósito de esta opción. En primer lugar, debemos indicar que es una práctica común y muy habitual insertar otros dibujos en el nuestro para ahorrar esfuerzos, ahorrar tiempo, estandarizar, etc. Por ejemplo, en lugar de dibujar en nuestro dibujo todos los sanitarios que se necesiten, con el tiempo y esfuerzo que ello exige, lo que se hace habitualmente es insertar dibujos que correspondan a los sanitarios. Esto lleva mucho menos tiempo y menos esfuerzo. Como ejemplo, se inserta un sanitario. Estos dibujos pueden haber sido dibujados previamente por nosotros u otras personas. Vemos en este caso que se ha insertado un lavatorio. Hasta aquí todo bien, pero puede ocurrir que al insertar otro sanitario se inserte con una escala que no coincide con la de nuestro dibujo, insertándolo con una escala inadecuada, por ejemplo muy grande o muy pequeña. Esta opción, entonces, trata de solucionar estas diferencias de escala. Elegimos no y seguimos con el próximo paso. Esta nueva opción está relacionada con la anterior, es decir, que la inserción y exportación de dibujos, en síntesis, es para garantizar un correcto intercambio de la información en nuestros dibujos y con dibujos de terceros. Tal como se dijo en el punto anterior, esta opción será tratada y explicada con mayor detalle en clases posteriores. En este caso debemos elegir la opción sí, ya que es muy conveniente que esas unidades coincidan. Se nos presenta una nueva opción que en la línea de comandos nos propone poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades. Esta opción serviría cuando ejecutamos este comando en un dibujo que tiene objetos ya dibujados previamente con otras unidades y se quiere que esas unidades sean convertidas a la nueva unidad. En el transcurso de nuestra materia, comenzaremos a trabajar con dibujos nuevos que estarán vacíos y serán creados a través de una plantilla que estará configurada en forma predeterminada en metros. De todas maneras, estableceremos esta opción en sí. En el caso que tengamos que cambiar las unidades de medida a un dibujo ya existente, la respuesta a esta opción dependerá de cada caso, según cómo se hayan creado los objetos de ese dibujo. Como se mencionó anteriormente, estas opciones se podrán entender en clases posteriores cuando se adquieran los conocimientos necesarios para entenderlas en profundidad. En este último paso se debe decidir si se incluyen objetos en el espacio papel. Nuevamente, no contamos con los conocimientos necesarios para evaluar esta opción. En clases posteriores volveremos sobre estos conceptos. Le indicamos que sí y vemos que el comando ha finalizado. Ahora, después de haber configurado correctamente las unidades de medida, las unidades de dibujo se representarán mediante el sistema métrico y podemos asegurar que al dibujar una línea de una unidad de dibujo, como la que se muestra, representará efectivamente 1 metro. A continuación, se presenta una tabla con las respuestas a las opciones que en cada paso presenta el comando DWG Units. Ya hemos configurado parte de las unidades con el comando DWG Units. Hay otro comando que se puede utilizar, el comando unidades.
Este comando lo podemos seleccionar desde la línea de comando escribiendo la palabra unidades. También lo podemos seleccionar desde el botón A, luego ayudas al dibujo y finalmente unidades. Con cualquiera de los dos métodos se despliega el cuadro de diálogo Unidades de dibujo. Desde este cuadro también podemos configurar algunas opciones de las unidades. En este caso, como hemos utilizado previamente el comando dwg-units, las modificaciones serán pocas, pero es conveniente explicar sus opciones. Lo primero que configuraremos es el formato de las unidades de medida. Se puede seleccionar científicas, decimales, fraccionarias y pies y pulgadas. Nótese que en el comando dwg-units que ejecutamos anteriormente, en el paso 2 ya hemos realizado esta configuración, seleccionando la opción decimales. Por lo tanto, dejaremos el formato como está en la opción decimales. La precisión determina el número de cifras decimales con el que se mostrará para el caso de las medidas lineales. Aquí también debemos notar que en el comando anterior, dwg-units, en el paso 3 ya hemos configurado la precisión. Por lo tanto, no haremos nada y dejaremos como está, en 2 decimales. Seguimos configurando el formato y la precisión de los ángulos. En primer lugar, con la lista desplegable tipo, podemos seleccionar el formato de las unidades con que se mostrarán los ángulos. Dejaremos seleccionada la opción grados decimales, que es la que ya estaba seleccionada en forma predeterminada. Esta lista desplegable permite definir la precisión mostrada en los ángulos. En general, en arquitectura, se manejan ángulos sin decimales. Esto es una decisión de orden práctico, ya que en una obra es muy difícil medir ángulos con decimales. Es posible medir 45 grados, pero es muy raro que se mida 45,55 grados, por ejemplo. El sentido de giro positivo de los ángulos de manera predeterminada es antihorario, es decir, contrario al movimiento de las agujas del reloj. Esta casilla de verificación sirve para establecer el giro positivo en sentido horario. Trabajaremos con ángulos positivos en el sentido antihorario, por lo tanto, no modificaremos el estado de la casilla de verificación. La escala de inserción se utiliza para establecer la escala de los bloques y dibujos que se insertan en el dibujo actual. Esta escala es la que se estableció en el paso 5 del comando dwg-units, cuando preguntaba si se harían coincidir o emparejar las unidades de inserción con las unidades de dibujo. En esa oportunidad se optó por hacer coincidir estas unidades. Por eso, en esta lista desplegable, vemos que ya está establecido metros. No modificaremos entonces esta opción. La muestra de salida muestra un ejemplo de los parámetros actuales para las unidades y los ángulos establecidos. La iluminación determina la unidad de medida para la intensidad de luces fotométricas en el dibujo actual. La iluminación es algo que no se trata en este curso. El botón Dirección muestra el cuadro de diálogos Control de dirección. Este cuadro de diálogos permite cambiar el ángulo base de referencia. Trabajaremos con las especificaciones que se utilizan habitualmente. Por lo tanto, no cambiaremos el ángulo base de referencia.